En la parte final del curso vamos a estar trabajando las intersecciones entre lo que se conoce en la historia de la historiografía como la microhistoria o la historia local, las teorías posmodernistas respecto al hacer de los historiadores y las perspectivas teóricas que dominan el panorama desde la década del 2010 en adelante. En ese sentido, estaremos mirando las teorías dominantes a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. La primera que vamos a trabajar brevemente es la microhistoria o la historia local, tratando de enfatizar su conexión tanto con la nueva historia social y económica, a la cual cuestiona, la historia del giro cultural, a la cual reafirma, y el debate posmoderno, con algunos de cuyos principios efectivamente coincide. Desde mi punto de vista, la microhistoria y la historia local sintetizan la experiencia del giro social, del giro cultural y del debate posmodernista. En general, los investigadores de la historiografía eh, asumen que la historia de las mentalidades, la historia cultural y la historia de las representaciones afirmaron una diversidad de tendencias que marcaron la historiografía desde 1970 en adelante. Hay algunas diferencias en términos de dónde ubicar la microhistoria en ese contexto. Muchos de los investigadores consideran la microhistoria y la historia local como un fenómeno cercano a aquellas tres experiencias, pero desde mi punto de vista, la microhistoria y la historia local tienen algunos elementos que la diferencian de aquellas tres manifestaciones de la crítica de la historiografía social que se manifestaron en la misma época, en la década del 70. Las tendencias que se afirmaron en la historiografía en general pueden ser resumidas de la siguiente manera. Primero, la convergencia entre la discusión de los temas sociales y los temas culturales en el marco de la historiografía más visible. Segundo, y esto es bien importante para la microhistoria y la historia local, la reducción de la escala de la mirada y una revisión también del enfoque del historiador ante los problemas del pasado. En tercer lugar, se reafirmó la tendencia a la necesidad de devolver al individuo al escenario de la historia en oposición a la mirada de la historiografía nueva y la historia social y económica que prefería la interpretación de los grandes conjuntos humanos. En cuarto lugar, hubo un cambio dramático en la escala de la mirada y en el enfoque que se reflejó en el énfasis cada vez más visible en la interpretación del sujeto individual dentro del escenario del tiempo histórico. Aquellas cuatro tendencias afectaron el trabajo del historiador y su relación con el pasado, pero desde mi punto de vista también sirvieron para aproximar la imagen de la historia a la imagen de la vida, uno de los grandes reclamos que el vitalismo filosófico había propuesto desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde mi punto de vista, la microhistoria o la historia local continúan aquella intensa búsqueda con el propósito de convertir la historiografía profesional en un reflejo de la vida tal y como la conocemos o la vivimos. Los cambios en la mirada y el enfoque del historiador se pueden sintetizar de la siguiente manera. Por una parte, el historiador abandonará sistemáticamente la escala macroscópica, esa ansiedad por la historia total o la historia universal
que siempre había estado presente en la evolución de la disciplina, y adoptará la escala microscópica, que coincide entonces con la mirada de lo local, de lo cercano, de lo próximo. En segundo lugar, la historiografía evolucionó como consecuencia de ella, de una disciplina que tendía a las macronarraciones, es decir, que se ocupaba de lo universal, o de lo general, hacia la micronarración, que se ocupaba de lo particular o lo parcial. La escala microscópica justificó, por otra parte, el retorno al acontecimiento y su narración como una explicación legítima de la realidad social histórica, aspecto que contradecía la tradición de los segundos anales y de Fernand Braudel. Y también la escala microscópica justificó una mayor atención sobre el individuo y su condición de sum politicón, sus actividades políticas, aspecto que también contradecía las posturas de los segundos anales y de Fernand Braudel, como ya sabemos. El efecto neto de estos cambios en la escala y en el enfoque, en la mirada, eh, fueron obvios. Los instrumentos interpretativos al uso, me refiero a la nación y la clase social, perdieron utilidad porque ya no proyectaban, una vez sometidos a este tipo de interpretación, la homogeneidad histórica y social que se les adjudicaba. En ese sentido, dos de las tradiciones interpretativas más importantes de la historiografía occidental, el nacionalismo y el materialismo histórico, tenían razones para resentir de la mirada microscópica de la microhistoria y de la historia local. Y en segundo lugar, los instrumentos interpretativos favoritos o primados también se transformaron en el marco de la microhistoria y la historia local. La región, la provincia, las municipalidades, la aldea, los fragmentos de clase, los grupos, las familias, entre otros, vinieron a convertirse en asuntos centrales de la microhistoria y la historia local. Se presumía que mirando en esa dirección se podía documentar mejor la heterogeneidad histórica y social, pero en ese sentido la microhistoria y la macrohistoria, la micronarración y la macronarración, chocaban dramáticamente a la hora de la interpretación. En cuanto a las fuentes y los métodos del historiador, los cambios también fueron dramáticos. eh, la microhistoria y la historia local eh, recurrieron también a los textos imaginarios, tanto literarios como ordinarios, y al análisis de los discursos y las articulaciones del lenguaje como fuente de interpretación. Es algo que es lo que converge con la historia de las mentalidades y la historia cultural. El balance metodológico es interesante porque el nuevo interés implicaba que los instrumentos interpretativos que provenían de las ciencias sociales, a los cuales recurrían el materialismo histórico y la historia social y económica, perdían eficacia cuando se trataba de este tipo de temas. La situación abrió paso a que en el marco de la microhistoria y la historia local también se recurriera a los instrumentos interpretativos de la lingüística, la literatura y la crítica literaria, aspecto en el cual también coincidía con la historia de las mentalidades, la historia cultural y la historia de las representaciones. En términos generales, eh, la experiencia de la microhistoria y la historia local favorecía una explicación más o menos lingüística y estética de la situación de los seres humanos en el tiempo y el espacio, consona con las aspiraciones del vitalismo filosófico y en particular con las observaciones de Federico Nietzsche, que ya discutimos en otra parte de este curso. La idea de la historicidad del ser, esa concepción de que el ser humano se hace en la praxis social
pues la praxis del trabajo abrió paso a la lingüisticidad del ser, esa concepción que discutiremos más adelante, que sugiere que el ser humano se hace a través del lenguaje y de las formas en las cuales se expresa, sin que eso tenga que ver, esa afirmación tenga que ver con una negación de la realidad real en la cual se formula esa lingüisticidad que nos define como seres. Igualmente, para la microhistoria y la historia local, la preocupación fundamental ya no era tanto lo que realmente sucedió, sino una preocupación por cómo lo que había sucedido fue percibido en los contextos particulares en que se ejecutó la acción histórica. La historiografía, en ese sentido, dejaba de ser una expresión científica y mediante la apropiación del relativismo interpretativo se acercaba a la condición de una expresión estética, conviniendo con las aspiraciones de los vitalistas filosóficos que discutimos en otra parte del curso. La microhistoria y la historia local estaban recurriendo a los recursos del giro lingüístico y del giro cultural de una manera creativa, y en ese sentido cuestionaban no solamente el gran relato moderno, sino también a la nueva historiografía misma. El efecto neto de, de las tendencias derivadas de la experiencia de la historia de las mentalidades, la historia cultural, la historia de las representaciones y ahora de la microhistoria y la historia local, a mí me parece evidente. El conjunto de aquellas experiencias interpretativas profundizaban la crítica a la historiografía tradicional y a el gran relato moderno que había sido la base de la nueva historia social y económica, de la cual el materialismo histórico se hizo también eco. No solo eso, y este quizás es el punto más importante, aquel conjunto de críticas también pusieron en entredicho la permanencia de la historiografía nueva representada por la Escuela de Análisis y el materialismo histórico crítico que había ido madurando en el contexto europeo-americano también en la década de 1970. Ese es el sentido revolucionario de la microhistoria y la historia local. Extrema la crítica e incluye dentro de la crítica de la historiografía tradicional y el relato moderno a aquellos que estuvieron dispuestos a romper con esas dos tradiciones durante la primera parte del siglo XX. Todos los modelos dominantes anteriores a la microhistoria aparecían como discursos autoritarios por una razón fundamental. Era que no reconocían la libertad del sujeto ante los determinantes materiales y lo ubicaban como un producto neto de las circunstancias, con muy poco espacio para el juego entre los determinantes y el sujeto, que era la forma en que se expresaba la libertad posible en el marco de lo social. En ese sentido, desde mi punto de vista, la microhistoria y la historia local son las dos propuestas más exigentes y más revolucionarias de los últimos 30 años del siglo XX. La revisión cuidadosa de la microhistoria y la historia local nos demuestra, entre otras cosas, que en la década de 1970 los paradigmas o las certezas de la modernidad estaban siendo cuestionados activamente desde la historiografía. Si uno une esa experiencia con la discusión de la historia de las mentalidades, la historia cultural y la historia de las representaciones, la impresión es mucho más evidente. No era la primera vez que una revolución intelectual de esa naturaleza ocurría en la historia intelectual de la humanidad. De hecho,
la evolución de la historiografía está hecha de retos y respuestas, o de continuidades y discontinuidades, de demolición de paradigmas y de la imposición de paradigmas nuevos cada vez que eso se considera pertinente. Ejemplo de ello es, por ejemplo, un asunto que discutimos en la primera parte de este curso el semestre pasado, la transición de la concepción helénica de la historia al providencialismo cristiano en los siglos IV y V de la era cristiana, coincidiendo con la disolución del Imperio Romano. La transición del providencialismo cristiano al racionalismo que se dio sistemáticamente a lo largo de las discusiones intelectuales de los siglos XVII y XVIII, que también discutimos el semestre pasado, es otro ejemplo de ello, ¿no? Y naturalmente la transición de la historia política tradicional a la historia social y económica que denominamos nueva durante este semestre, y que fenómeno que ocurrió a principios del siglo XX, también ratifica el hecho de que las revoluciones intelectuales son comunes en la historia de la humanidad. En cada uno de esos casos y en todos los otros que no menciono, la transición implicó derrumbar paradigmas, certezas, creencias compartidas, y sobre la base de la disolución de aquellas se impusieron prácticas innovadoras que en su momento desembocaron en nuevos paradigmas y en nuevas certezas. En cada caso hubo resistencias, reformulaciones y superposiciones teóricas entre el mundo intelectual que se dejaba atrás y el mundo intelectual que nacía del proceso de discusión. Lo cierto es que la historiografía, como la historia, está dominada por el cambio, y esa es una de las lecciones que cualquier historiador, joven o no tan joven, debe comprender.